Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Buenas tardes mis amados hermanos. Henos aquí nuevamente. Ay, qué delicia venir a compartir con ustedes, mis hermanos, estas semillas de conocimiento, de sabiduría que el Eterno envía a cada uno de nosotros. Y bueno, mis hermanos, también es una delicia poder compartir con ustedes estas semillas que, conforme ustedes las vayan asumiendo como convicción y por tanto como soporte de su accionar, de su actuar como hijos del Eterno, como hijos de Yahweh, como discípulos de Yeshua, serán llevados a la libertad que promete Yeshua. Sí, el Hijo nos liberta, y nos liberta precisamente no como un acto mágico, no como un acto que no nos implica. No, nos implica y de manera absoluta, nos demanda de manera absoluta, y es por la vía del conocimiento, de la apertura al entendimiento y la consecuente acción en nuestra vida, con esto que el Eterno ha regalado y ha puesto en los corazones de nuestra congregación a Ministerios. Y es un gran gozo poder compartir todo esto con ustedes, para que también entiendan que cada uno de nosotros enfrenta la contienda que implica el ser garantes de la vida eterna. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos que asumir esta batalla de fe que es todos los días. Y para eso mi hermano, para eso mi hermana, el Eterno envía cada uno de estos temas, cada una de estas muestras, de enseñanzas, ¿sí? En donde se muestra una faceta del ser de un discípulo de Yeshua, de ser una faceta del ser como creyentes, como ser hijos del Eterno. Y bueno, en esta ocasión continuamos con el tema de la semana pasada, mentes liberadas. Les decía que en la semana pasada únicamente establecimos el encuadre, y hoy vamos a abordar el primer tema que compone este gran tema que se llama mentes liberadas. Antes de entrar formalmente al tema, me identifico. Lucino Javier García Pesina, ante ustedes, siervo de Yeshua, miembro de Hama Ministerios, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Y bueno, entrando ya en el tema, haciendo una breve recopilación de lo que vimos en la emisión anterior, entrábamos con una idea, y es el escenario en el cual hoy nos desenvolvemos como creyentes. Un escenario muy distinto al que vivieron los discípulos de Yeshua, ¿sí? En los primeros años del primer siglo, ¿sí? Y diferente también a cualquiera otra de las épocas que han transcurrido hasta este momento.
La tecnología ha jugado un papel fundamental en esta evolución, en este cambio, y le da una peculiar hechura a este escenario en el cual vivimos y que representa retos muy serios para un creyente. Y bueno, pues este mundo, realmente les decía, cuando ustedes analizan fríamente y bajo el criterio de la Escritura, porque ese es nuestro manual de vida, pero también es en nuestro catálogo de ética, nuestro decálogo, de ética, ¿sí? De moral. Y si cuando confrontamos el mundo actual con lo que dice Yeshua en sus evangelios, encontramos que tenemos un reto muy fuerte. ¿Por qué? Porque este mundo, tal y como lo usa Satanás para tentarnos, a lo que induce es a la maldad, a hacer lo malo, a no hacer la justicia, es decir, no actuar de acuerdo a las instrucciones del Eterno, a la Torá del Eterno. Entonces, este escenario es externo, pero tiene un efecto en nuestro interior, y es por la vía de la percepción. Nuestros sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, son los canales a través de los cuales podemos percibir el mundo externo. Y bueno, nuestra mente justamente funciona gracias a esa información con la cual se alimenta nuestro ser, y con el cual podemos ver lo que ocurre fuera nuestro. Y justamente, si recordamos, o sea, esos sentidos, ese cuerpo, nos permite establecer una relación con la creación del Eterno, una relación cercana y poder percibir la creación del Eterno. Y bueno, están los otros dos componentes, el alma y el espíritu, ¿sí? El espíritu, en el otro extremo, es lo que nos permite la conexión con el espíritu de santidad, con Yeshua, con Yahweh Tsebaot. Y el alma es el puente que sirve entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, hemos visto cómo los procesos mentales son fundamentales en nuestro ser como creyente. Por eso, cuando Pablo aludía a cómo existe la fe, y lo decía, la fe es por el oír. O sea, existe por el oír. Y el oír, ¿sí?, es por la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es la que hace posible que nuestra fe exista, que nuestra fe reverbere. Necesitamos de esos sentidos entonces, vaya, ¿sí? Pero, pues bueno, Satanás lo que busca también es perturbar nuestra mente, nuestra memoria, nuestras memorias a corto y largo plazo, ¿sí? Busca también provocar en nosotros, inducir en nosotros, por medio de esos inmundos de los cuales se sirve, que en otro momento conocemos como caldeos, espíritus a los cuales se enfrentó Yeshua, espiritualmente hablando, por supuesto, pues a través de ellos trata de inducir justamente en nuestra mente visiones, voces, ideas, etcétera, vaya así. Recordemos que tenemos dos ámbitos de contienda. Uno, lo veíamos en los primeros programas, uno es el campo que corresponde a nuestro ser interno, a nuestros rasgos de carácter, a nuestras inclinaciones naturales que traemos, inclinaciones que tienden a la maldad, aunque también hay inclinaciones buenas en nosotros, vaya.
rasgos de carácter también que son indeseables, que son inconvenientes, que son malos rasgos de carácter, pero también los hay buenos, ¿sí? Hay rasgos de carácter que nos conectan con el Eterno y rasgos de carácter que nos desconectan con el Eterno. Entonces veíamos cómo de esta manera se ve afectada nuestro ser también. ¿Por qué? Bueno, en la otra parte, en la parte externa, está la contienda contra Satanás, justamente, contra todas las entidades espirituales de maldad con las cuales él se sirve. Y entonces, ahora sí que busca aprovechar nuestros rasgos de carácter malos para poder provocar en nosotros el efecto deseado. ¿Y cuál es el efecto? Pues mira, simplemente, de manera general, el que tú te pierdas de la vida eterna, ¿sí? Y veíamos cómo entonces Eva fue tentada y justamente porque escuchó la voz de la serpiente de Satanás, vaya, ¿sí? Y entonces se dio a la tentación y comió, desobedeciendo de la fruta del árbol que se le había dicho que no comiera. Fue justamente hacia los procesos mentales hacia donde se enfocó Satanás. Entonces, esa es la manera en que afecta a Satanás, y el escenario actual tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los medios tecnológicos te animan justamente a que tengas ideas que te alejan del Eterno. Veíamos, por ejemplo, las novelas hacia dónde te llevan, ¿sí? Hacia valores que se contraponen a lo que el Eterno nos dice que hagamos como hijos de Dios. Vemos adulterio, fornicación, etcétera, y poco a poco se va tornando natural, se va tornando normal, y entonces se ve como algo bueno. Incluso la misma escritura lo dice, que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo, y en fin. Veíamos también cómo los niños son bombardeados con programas infantiles, con películas infantiles, en las que inducen también formas de comportamiento. Y bueno, sin embargo, Yeshua viene y nos dice: espérate, es que yo morí por ti. Yo morí para que fueras salvo, y además yo te vengo a ofrecer liberación de opresión, te vengo a ofrecer sanidad, ¿sí? Y veíamos como en el mismo escena de la crucifixión hay un mensaje. Veíamos que si Yeshua fue crucificado en el Gólgota, la calavera en español, entonces hay un simbolismo que dice: yo estoy por sobre tus procesos mentales, yo tengo, ¿sí?, poder, si tú lo permites, sobre tus pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la calavera, dentro del cráneo, pues se encuentra justamente nuestro cerebro y todos los procesos inherentes a él. Entonces, también la sociedad actual, mediante el uso de las tecnologías, a lo que induce es a solamente buscar lo que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir cómodos, lo que nos hace sentir placer. Por tanto, pues a veces se prefiere mejor quedarse a ver el fútbol que ir a recibir el alimento espiritual, el maná que proviene del cielo, la palabra del Eterno. Ahí tenemos justamente un ejemplo, vaya. En fin, de manera muy rápida, ¿sí? Fue lo que vimos, de manera muy general fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la liberación de tu mente. Y necesitamos entender, ojo, porque ese es el primer subtema, que la mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. La mente es el campo de batalla entre el bien y el mal. Ahí es justamente donde se libra la batalla en el creyente, y es justamente a donde se enfoca Satanás para tratar de hacerle caer. Es justamente en la mente donde se mueve la conciencia buena, la que indica la proximidad del pecado,
¿sí? O bien también su consecución y la incitación al mal, o sea, la conciencia contraria, vaya, ¿sí? Que anima a hacer justamente lo contrario a la voluntad del Eterno. Ahí en nuestra mente se mueven esas, pongámosle ese nombre, esas dos vocecitas, ¿sí? Pero justamente cuando ocurre nuestra tendencia al mal en nuestra mente, también se abren puertas. Ya sabemos lo que es el concepto de abrir puertas. Le damos el derecho legal a Satanás y para que vaya al trono de gloria y nos acuse y reclame justamente ese derecho legal sobre quien ha abierto esas puertas. Y el abrir puertas quiere decir que se transgredió la voluntad de Dios. Y es justamente donde el Eterno permite que vengan esos espíritus de maldad. Permite que vengan, porque Él no lo quiere. Nosotros somos los que hacemos posible que vengan esos espíritus por la vía de la desobediencia, por la vía de la rebeldía. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, simplemente esos espíritus se quedan ahí en la mente, en nuestra mente, y traen imágenes de lujuria, de lascivia, de codicia, de avaricia, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta en tanto uno vaya ante el trono, se confiese pecador, culpable, e inicie todo el proceso de Teshuvah, arrepentimiento, traducido de manera rápida al español, y fue el término con el que se tradujo el decir de Yeshua en el Nuevo Testamento, arrepentimiento. Pero en el corazón de Yeshua había el concepto de Teshuvah, que es retorno al Creador. ¿Sí? Es regresar al Creador, regresar al seno del Padre, y eso implica justamente el arrepentimiento, pero es más profundo. No es solamente el que cambie nuestra manera de pensar, como está dicho en el griego, el significado en griego tiene eso, que cambie la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Entonces, cuando se abren puertas a través de nuestra mente o nuestra mente, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que se torna propicio, se dan las condiciones para que vengan ataduras. Y al haber ataduras, entonces, mis hermanos, ¿sabes qué? Habrá una tendencia a caer de manera continua, de manera recurrente, afectando, por supuesto, diversas áreas de nuestra vida. Simplemente, fíjate, Yeshua lo dijo, es solo un ejemplo, en Mateo 5:28, para que veamos el componente mental, la importancia que tiene la mente en nuestro ser como creyentes. Dice: pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Te das cuenta, mi hermano? El componente mental, ¿sí? Se abre una puerta a la codicia sexual, ¿sí? A la lujuria, a la lascivia, ¿sí? Y entonces Yeshua lo tipifica ya, lo nombra ya como adulterio. Y mira, el Eterno no nos creó con esas deficiencias, Es justamente Satanás quien a través del pecado se ha encargado de ir induciendo este tipo de afectaciones mentales, y para ello se sirve del escenario actual en el que estamos viviendo. Hoy es tan fácil encontrar o acceder a una página con pornografía, por ejemplo, y a veces aparece sin que se pida, vaya, ¿sí? O bien muestran cada vez más el desnudo del humano, sobre todo de la mujer. ¿Por qué? Porque justamente Satanás se enfoca en mucho al varón. Y te preguntarás por qué al varón. Porque sabes que el varón engendra.
Y la palabra engendra, ¿sí? La palabra hebrea que se traduce como engendrar, quiere decir llamar a la vida. Entonces, de acuerdo a la Torá, quien llama a la vida es el varón y la mujer concibe. La mujer hace crecer la vida que ya ha sido llamada por el varón, ¿sí? Y que se deposita justamente a través del espermatozoide y el óvulo en la unión, en la fecundación, ¿sí? Entonces, lógicamente, va a ser atacado quien llama a la vida, ¿sí? Y para que haya muerte espiritual, porque recordemos que la paga del pecado es muerte espiritual. Y con ello entonces la vida eterna está en riesgo. Entonces, Satanás, de lo que más se vale, lo que más le ha servido para esto, su mejor recurso es la tentación. ¿Sí? Por eso a él se le llama el tentador. Dios jamás tienta. ¿Sí? Recuerda el concepto de Muná que hemos venido trabajando. Tú dices, es que Dios me puso esta prueba. Sí puede ser posible, pero realmente, si tú ves la tentación, tiene un doble sentido. Tentación para caer, sí, pero también prueba, superar, sí. Es un reto, y si tú lo superas, ganas ese depósito en el banco, en la eternidad, en el banco celestial, sí. Entonces, ahí justamente, fíjate, fue como cayó Javá o Eva al imaginar que podría ser como Dios. Ocurrió en sus procesos de pensamiento. Imaginó que podría ser, porque eso es lo que le llevó Satanás a pensar, que podía ser como Dios, que podía crear mundos, podía ser semejante a él. Entonces, la tentación fue lo que hizo caer a Javá. Y entonces, ¿qué pasó ante la tentación? Pues llegaron justamente a Javá espíritus de codicia, de desobediencia, de rebeldía, de orgullo, de soberbia, etcétera. ¿Sí? Entonces, fíjate la importancia que tiene el que seamos conscientes de esto que te estoy diciendo. Por eso estoy yendo lentamente, porque es un tema que hasta ahorita, y eso ya impone un limitante, yo no he visto tal y como ahorita se te está diciendo. Por tanto, vaya, creo yo, en mi sentir y en mi parecer, es una buena manera de entendernos como creyentes. Y necesitamos entender cómo operan justamente las influencias exteriores en nosotros, ¿sí? Y mira, vayamos a un ejemplo. Daniel 5:6, ¿sí? Ahí dice: entonces el semblante del rey mudó, o sea, se descompuso su semblante. Sus pensamientos se turbaron. ¿Sí? Aquí está relatando el momento en que el rey ve una mano, ¿sí?, que escribe algo, ¿sí? Y entonces pues digamos, su semblante se descompone al ver, ¿sí? Y entonces sus pensamientos pues se turbaron, se inestabilizaron, se volvieron turbulentos. Y dice, las junturas de su cintura se dislocaron y sus rodillas pegaban la una contra la otra. Ante un estímulo externo, ¿sí?, lo que ocurrió en el rey es que sintió temor. Y al sentir temor, sus pensamientos se turbaron. Sí, empezó a ocurrir algo dentro de sus pensamientos. Ese estímulo que entró por medio de sus ojos le imposibilitó para pensar, para analizar, no podía discernir lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque el temor lo paralizó. Imagínate el grado de temor que vivió, el grado que incluso físicamente también fue afectado, ¿sí? O sea, dicho en términos coloquiales, estaba muerto de miedo, ¿sí? Sin embargo, para uno como creyente, recordemos que la Escritura dice que no tenemos espíritu de cobardía,
sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu que enfrenta este tipo de cuestiones. Lógicamente, de entrada sí, pues te va a sorprender. Pero cuando tú tienes las armas para enfrentarlo, no eres turbado más allá de lo inmediato, vaya en tus pensamientos. Inmediatamente viene el discernimiento y viene tu guerra contra esos inmundos, ¿sí? Entonces, un espíritu de temor, fíjate, puede hacer que nuestra mente se bloquee y los procesos mentales sensatos, ecuánimes, vaya, prácticamente se detengan al punto de llegar a paralizar a una persona. Entonces, fijémonos bien cómo el efecto y cómo a través de esos pensamientos se abren las puertas al enemigo. Y entonces entran, como en este caso, vaya, el espíritu de temor, entre otros. ¿Sí? Sin embargo, también hay otras maneras, mi hermano, en que nuestra mente es turbada, ¿sí? Y esto tiene que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros. Si a una persona se le hizo mucho daño, hubo personas que produjeron lastimaduras, ¿sí? Y con el paso del tiempo se vuelve a recordar esas escenas por parte de la persona afectada. Entonces, las lastimaduras por la vía del recuerdo, ¿sí? Por la vía de la memoria a largo plazo, vaya, se tornan vigentes. ¿Y qué pasa? Esas lastimaduras entonces se actualizan y son hechas por sí mismo, al no desprenderte de eso que ocurrió en tu vida, en tu historia de vida, iba a decir vida pasada, sí, de alguna manera, pero más bien en tu historia de vida, sí. Y entonces, ¿a qué da lugar cuando ocurre esto que tú recuerdas, que te lastimó en el pasado? ¿Enojo? ¿Sí? ¿Resentimiento? ¿Desprecio? ¿Odio? ¿Amargura? Muchas de las heridas no logran cicatrizar justamente por causa de los pensamientos que se traen a memoria de esos hechos pasados en los que se ha sido lastimado. Y se recuerdan, ¿sabes qué? Se recuerdan gestos, sonidos, olores, etcétera, ¿sí? Entonces, justamente cuando vamos a esos momento, a ese escenario, se remueve la herida, ¿sí? Se mantiene abierta la herida. Y luego imagínate, mi hermano, aquí viene otro componente, y ojo con esto, ¿sí? Si tú tienes esos recuerdos y luego los acompañas con música que habla de desamor, de traición, por ejemplo, y todavía más, con un poco de alcohol en el cuerpo, de manera que las inhibiciones se aflojan, es todavía peor, ¿sí? Y mira, por poner un ejemplo, simplemente las canciones románticas, ¿sí? Analízalas, mi hermano. El Buki, por ejemplo, ¿hacia dónde te lleva? Justamente a que te sientas mal por lo que te pasó con una novia, con tu pareja, etcétera, 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 ¿sí? Y entonces, las lastimaduras siguen vigentes. No eres liberado. Y aparte incita a otro tipo de cuestiones. Entonces, es así como nuestros pensamientos pueden provocar sensaciones, sentimientos malos, completamente adversos, y que Yahweh, nuestro Padre, no quiere que tengamos, como sus hijos no quiere que tengamos, ¿sí? Por ello, una persona necesita no solo ser sana de sus emociones, sino también de sus pensamientos, de su mente. Porque sabes que los dardos de fuego van al corazón y a tu mente. Y por eso es que la fe es fundamental para que se pueda uno librar, apagar, lo dice la Escritura, lo dice Pablo, Saulo, vaya, sí, apagar esos dardos de fuego que Satanás envía a nuestra mente y a nuestro corazón. El campo de batalla es justamente en nuestra mente y en nuestro corazón, sí, para inducir emociones, pensamientos, emociones. Así hemos visto casos, vaya, sí, en los que se dificulta en que un creyente pueda ser sanado. Porque, mira, yo lo digo con mucho cariño, pero también con certidumbre que da la Escritura. Uno a veces
muchas de las veces es mulo, caballo. ¿Sí? Uno es cabezón, vaya, de cabeza dura, terco, socarrón. Y aun cuando te lo están diciendo una y otra vez, y te lo dicen con palitos, con piedritas, con bolitas, con manzanitas, con hojitas, nada más no entiendes. Y pasa en los creyentes, y en creyentes de no pocos años, ¿sí? Creyentes que tienen mucho tiempo en el Evangelio. Por ello, te advierto algo, mi hermano. El aceptar a Yahshua, ya te lo había dicho, es solo el inicio, es solo el inicio de la renovación completa de nuestro ser, y que no terminará hasta que dejemos este cuerpo en esta tierra, esta mortaja en esta tierra que fue hecha del polvo. Esta mortaja se queda aquí y para esperar el cuerpo a semejanza del de Cristo. Entonces, estamos en un proceso de perfeccionamiento, en un camino de perfeccionamiento que es angosto. Y en ese proceso de perfeccionamiento, nuestro cuerpo tiene que ser sanado, y Yahshua lo ofrece. Nuestro corazón, nuestra mente debe ser renovado, y la oferta la hace Yahshua. Son sus ministerios. Lucas 4:18, ahí lo tienes, ¿sí? Entonces, tiene que ocurrir una sanación, una sanidad, una liberación integral. Cuerpo, corazón, mente, espíritu, todo tiene, alma tiene que estar también liberada, mi hermano, ¿sí? Y solamente es por la fe, que es por el oír la palabra de Dios, es por vía de la emuná. Otra palabra que ya hemos abierto aquí también. Entonces, no solo es enfocarse a las emociones, no solo es enfocarse a los pensamientos, a la mente o al cuerpo, no, es enfocarse integralmente, y es espiritual esto. Todo esto obedece al orden espiritual. Recordemos que nuestra vida se resuelve primeramente en lo espiritual y después se refleja en lo material. Entonces nosotros tenemos que entender este principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un principio que sostiene la guerra espiritual. El que tú entiendas esto, de que tus bendiciones están en las regiones celestes, lo dice Pablo. Las entidades espirituales de maldad de distinta jerarquía están en las regiones celestes. ¿Por qué crees que están ahí? Daniel también. ¿Qué le dijo el ángel? O sea, no podía pasar porque Satanás estaba enfrentándome, y la respuesta a tus oraciones no venía. ¿En dónde estaba? Nuevamente, en las regiones celestes. Por eso, mi hermano, es necesario que entiendas esto, porque estamos entrando poco a poco, ¿sí?, a el escenario de la guerra espiritual, que implica enfrentar la violencia que sufre el reino de los cielos, del cual nos habla Yahshua. Y si te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, entonces la contienda es para salvar nuestra vida eterna y ayudar a otros, a colaborar con otros, para que ellos también tengan garantía de vida eterna, garantía de salvación. Por eso la importancia de este tema, mi hermano. Mira, Freud, un hombre de ciencia, estudió las cuestiones de la mente, pero los enfocó solamente a lo mental. Creía que todo el problema estaba únicamente en lo mental. Dejó de lado las cuestiones espirituales. Y ya hemos visto justamente cómo un espíritu es afectado por causa de la acción de Satanás, que gradualmente afecta a la mente y al cuerpo. Y luego imagina, en ese escenario que te estoy diciendo, que se torna favorable para ello, pues entonces la afectación es mucho mayor e intensa. Si de por sí ya está la semilla del pecado en nosotros, y si hay una mente no renovada, le agregas más de esto, pues
deriva, ¿sabes qué? En sintomatología, en personas con patologías, con enfermedades que obedecen al orden espiritual, y se deriva en una sociedad también enferma. ¿Cómo está esto? Sí. Imagínate que tienes opresión espiritual, porque hay puertas abiertas. Una de las maneras en las que la opresión espiritual se sintomatiza en ti, se vuelve un síntoma, es un dolor de cabeza, por ejemplo, ¿sí? Y puedes tomar medicamentos desde muy suaves a muy fuertes y no se te quitará, porque es del orden espiritual, ¿sí? Entonces tenemos que atacar lo espiritual, ¿sí? Ese es solo un ejemplo, como esos hay otros más, vaya. El cáncer tiene su explicación espiritual, otro tipo de patologías. ¿Y la sociedad enferma? ¿En qué deriva? En una sociedad violenta. Entonces las personas que hacen de la violencia su modo de vida son personas lastimadas, que fueron heridas en sus años de la niñez, de su niñez, de la adolescencia, o incluso rechazadas en el instante mismo de la concepción y en el proceso de gestación, ¿sí? Entonces hay que atacar el ámbito espiritual. Por ello, mi hermano, te insisto, no es bueno pensar que con solo aceptar que llegaste ya a los pies de Yeshua, que lo aceptaste como Señor de tu vida, ya está todo resuelto, que con eso es suficiente. No, mi hermano, no. Empieza ahí el proceso de perfeccionamiento, que implica restitución, restauración y sanidad. Implica que destruyas, que hagas en ti válida la oferta de Yeshua, porque Él vino a destruir las obras de Satanás en tu vida, producto de maldiciones generacionales, ¿sí? Producto de tus propias desobediencias, ¿sí? Eso es lo que viene a hacer Yeshua, ¿sí? Por eso Pablo nos dice que hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Yeshua. ¿Por qué? Porque pensamientos que se tengan y que no estén sometidos a la obediencia a Yeshua, aunque que aún no estén cautivos por Él, sabes que lo que van a producir, cuando menos, opresión. Van a provocar cautividad de Satanás en tu vida, cárceles mentales, cárceles espirituales, ¿sí? Por eso en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5, Pablo lo advierte, del 3 al 6, perdón, Pablo lo advierte, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas mentales. Y si hablamos de destrucción, entonces se habla de liberación. ¿Cómo? Favoreciendo convicciones por la vía del conocimiento de la palabra y aparejado justamente con la oración de guerra espiritual por liberación, mi hermano. Ahí está la dupla, ¿sí? La oración de guerra espiritual requiere que tú tengas conocimiento de la palabra. Y es el decir conocimiento no es que lo tengas intelectualmente, no, que seas hacedor de la palabra, que seas hacedor de la instrucción de Dios. Continúo, derribando, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? El que obtenemos justamente en la exposición por el oír la palabra, en el discipulado o en el estudio personal, y llevando cautivo todo pensamiento en nuestra mente que está distorsionada por el pecado, sí, a la obediencia a Cristo. O sea, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar, o sea, a proceder con justicia. Es lo que dice, que hagamos justicia, y el hacer justicia es hacer la palabra de Dios, no la justicia humana. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces te das cuenta, mi hermano, te das cuenta de la importancia que tiene el que nuestra mente esté sometida a Yeshua, esté gobernada por Yeshua, obedezca
la doctrina de Yeshua, que ya te decía, Yeshua es la Torah viva, es la instrucción viva de Dios. Yeshua vino a mostrarnos que es posible cumplir con la instrucción de Dios, sí, con los 10 mandamientos, sí. Con los 10 mandamientos pudimos cumplirlo en Yeshua. Él nos da esa fortaleza. Nuestra fe en Él es lo que hace posible. Nuestra emuná en Él es lo que hace posible, ¿sí? Porque si no, entonces abrimos esas puertas y entonces pasa como pasó con Acab. Cuando el Señor, en el juicio que estableció sobre él, preguntaba, ¿quién va a ir a hacer caer a Acab? Y sale un espíritu y dice, yo, ¿cómo lo harás caer? Dice el Eterno. Un espíritu de mentira que pondré en sus profetas. Y fue como cayó Acab. Así hace también con uno, ya te lo he comentado, ¿sí? ¿Por qué? También porque serás llevado a donde quieres ir. Así pasó con Faraón. Faraón también permitió el Eterno que se endureciera su corazón. Y mira dónde terminó, cómo terminó el pueblo de Egipto, Israel, ¿sí? Por eso serás llevado a donde quieres ir, es un principio espiritual, ¿sí? Ese es que no debemos olvidar, porque si tú quieres pecado, el Eterno permitirá que Satanás ponga escenas, tentaciones de pecado para que caigas. El Eterno no lo quiere. Por eso te dice, haz caso de mi palabra. Yo te digo, ¿sí? Opta por la bendición. Pero, pues a veces somos muy, muy duros de cabeza. Entonces, no es pensar como uno quiere, ¿eh? No es pensar con los pensamientos, es pensar con los pensamientos del Eterno, con los pensamientos de Yeshua, y sometidos a la obediencia, a la cautividad de Yeshua. Todo el contenido de nuestra mente tiene que ser así, de esa manera. Por eso el orgullo no lo quiere Dios, porque el orgullo implica pensar que en mí mismo, ¿sí? Pensar que yo puedo, ¿sí?, hacerlo todo, y no, porque sus pensamientos son mucho más grandes que los míos, que cualquier creyente. Cuando uno dice que el hombre viejo murió, también debieron morir esos pensamientos, ¿sí? Mas no ocurren en un acto, no, es un proceso. El que uno haga teshuvah y que ocurra esa renovación de nuestra mente es un proceso gradual que se resuelve en ese lugar, en ese momento, en ese espacio que se llama oración, que se llama rezo, que se llama plegaria, ¿sí? Entonces necesitamos entender esto, mi hermano, porque también incluso, fíjate, hay algo muy delicado. Hay doctrinas también en el cristianismo que desvían al creyente hacia la añadidura, no procurando llevarlos a la sujeción y a la obediencia, como condición justamente para que ocurra la añadidura, ¿sí? Y es cuando te inducen el poder del pensamiento, y es cuando tú dices, cuando te dicen, ve y compra las llaves de tu casa y cuélgalas y piensa que esas van a ser las llaves de tu casa, o una fotografía del coche, pégala en el techo. Eso es el pensamiento positivo, y se han metido muchas de esas doctrinas, ¿sí?, de la nueva era a nuestras congregaciones. Por eso necesitamos entender también lo delicado de todo esto, ¿sí? Entonces vivimos en este mundo, pero es necesario evitar la oferta de pensamientos, la forma de pensar, que no se contamine nuestra mente y la de los nuestros. Porque justamente Yeshua nos ha dado libertad, sanación y salvación. Y esa es la expectativa a la que aspira todo creyente. Pero ¿sabes qué? Aquí vamos a entrar a otra fortaleza que también impide el que ocurra la liberación, ¿sí? Vimos la fortaleza del rechazo, vimos la fortaleza de la falta de perdón. Hoy te voy a hablar de la fortaleza que se llama culpa, ¿sí? Esta fortaleza también no deja vivir, no deja tomar decisiones, produciendo ataduras mentales. ¿Y dónde ocurre la culpa? Cuando retraes a tu mente, a tu memoria, a tus recuerdos, escenas que producen justamente esa culpa. Y esa culpa produce ataduras mentales.
¿Sabes qué es lo que hace la culpa? Induce a las personas a sentirse indignas del sacrificio de Yeshua, a sentirse indignas de estar ante la presencia del Eterno. ¿Sí? Pero ahí está, ¿qué dice Yeshua? Teshuvah, arrepiéntete. Teshuvah, retorna al Creador. Corrígete y retorna al Creador y no peques más, lo dijo. Ahí está. ¿Sí? Es el valor que tiene el sacrificio de Yeshua. ¿Sí? Con Jehová, con Yahweh. Lo dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, todo aquel que en Él cree. Entonces, la culpa no tiene por qué estar en un creyente, no tiene por qué ser una atadura que le impide ir al trono de gloria en su momento de oración, levantando las manos al menos, ¿sí? Y confesando pecados, pidiendo perdón y pidiendo ayuda para caminar por ese camino angosto de perfeccionamiento que nos llevará a la vida eterna, junto al Padre y junto al Hijo, en la patria celestial que se nos ofrece en la Escritura. ¿Sí? O sea, todo ser humano está considerado en el sacrificio expiatorio de Yeshua. Por eso también te hablaba de que había de qué perdonar, pero también perdonarse a uno mismo. Cuando uno no se perdona está la culpa. Cuando no has ido a pedir perdón también está la culpa. Son componentes. La fortaleza de la falta de perdón tiene que ver con la culpa. ¿Sí? Y es cuando nosotros tenemos que perdonarnos por lo que sentimos, por lo que pensamos, por lo que se pensó. Ese argumento de la culpa lo induce Satanás. Todo argumento que te lleva a sentir culpa lo induce Satanás, no el Eterno, mucho menos Yeshua. ¿Por qué? Porque Él vino a dar sanidad del cuerpo, del alma y del espíritu, a liberar de la cautividad, a liberar de la opresión. Sin embargo, el pensamiento altivo, inducido por la culpa, dice que no se es merecedor de eso. Y la manera en que lo hace es haciendo que recuerdes las acciones mentales que se hicieron en el pasado. Y aún las mismas transgresiones que se cometen al enfrentar el reto de transitar por el sendero estrecho que Yeshua vino a revelar para llegar al Padre. Sí, en eso consiste el estar en santidad, estar reservados para el Eterno. Es pelear la buena batalla de la fe, reconociendo y sabiendo que no somos perfectos, que vamos a caer, pero que al darnos cuenta de nuestra transgresión no intencional, inmediatamente levantamos nuestras manos y pedimos perdón por ello. Entonces, aquí todo pensamiento que no se lleve cautivo a Yeshua se volverá contra ti, mi hermano. Todo pensamiento te oprimirá, te aprisionará, y entonces la cautividad estará justamente en cárceles espirituales. Y mira, hay otra cuestión que es necesario saber: el humanismo. El humanismo también, que ha plagado nuestras congregaciones, ¿sí? Que es algo que induce a que una doctrina humana que induce a que tú tienes el control de tu vida. Las teorías que profesa animan a la independencia alejada de Dios, no a la dependencia. Pues simplemente miremos cómo está el mundo. Ha sido precisamente animado este mundo por el humanismo. Entonces, nuestro pensamiento tiene que componerse de los altos pensamientos del Eterno. No creer que los nuestros sean perfectos, pues la perfección solo está en Yahweh, solo está en Yeshua. Y nuestra aspiración es justamente a tener la mente de Yeshua. ¿Sí? Y bueno, también Pablo nos lo advierte, vaya, sí,
que cómo este mundo, vaya así, cómo este mundo se niega a entender eso que te estoy diciendo. Y lo dice en 2 Corintios 2, 14, 16. Para el hombre natural, o sea, hay el hombre natural y entonces está el hombre espiritual, ¿sí? El hombre creyente no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural no lo puede percibir, ¿sí? El impío, el que no cree, no puede percibir porque estas cosas, porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado con nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que dice Pablo. Entonces, eso quiere decir que al constituirnos en discípulos, al ser discípulos de Yeshua, gradualmente pensaremos como Él. Veremos el mundo como Él lo veía, hablaremos como Él hablaba, haremos como Él hacía, nos haremos a su semejanza, al punto que seremos una fiel calca de Él. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante entonces el pensamiento para Dios? ¿Sí? Porque sabes que ahí justamente en el pensamiento hay cosas que se hallan dentro de ti, dentro de mí, que necesitan salir a la luz para que dejen de tener el poder dañino sobre ti. Sí, ahí es donde el juicio de Dios, sí, se impone justamente por esos pensamientos que no se han sacado la luz, no ha llegado la luz de Yeshua a esa área de la vida en la cual esos pensamientos se alojan. ¿Sí? Y recordemos que el Eterno Yahweh conoce nuestros pensamientos y escudriña nuestros corazones. No podemos escapar. ¿Sí? Y sabe de nuestras intenciones, tomando todo ello, sabes que todo ello lo toma como referencia para establecer sus juicios y decretos que emitirá en contra nuestra. ¿Sí? Esa aflicción que vives, mi hermano, esa aflicción que vive, no es más que la evidencia clara de que hay un juicio y un decreto emitido por el Eterno en contra tuya, aún a su pesar. Sí, porque recuerda que no quiere que vivamos en aflicción. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Ya te lo he dicho, pero quiero que lo tengas bien en cuenta esto. Este juicio y ese decreto que está viviéndose bajo o en una aflicción, ¿sabes qué? Lo hace el Eterno como un acto de misericordia. Sí, mi hermano. Adelantó su misericordia por sobre su justicia. Porque si te aplica o me aplica o cualquiera otro su justicia, mi hermano, hay pecados, mi hermano, hay pecados de muerte. ¿Sí? Adulterio está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sin embargo, por la gracia de Yeshua, por su sangre y su sacrificio, tenemos esta oferta, ¿sí?, de rectificación también. Ojo, misericordia, esa aflicción trae detrás misericordia, pero también es una oportunidad de rectificación y corrección para nuestra vida, mi hermano. Sí, porque no está aplicada la justicia, mas si nuestra terquedad, nuestro ser como mulo, caballo, continúa, pues entonces serás llevado a donde quieres ir. Y si no reaccionaste, mi hermano, el Señor te llamará a dormir y te irás con eso, con esa falta de perdón, con esa culpa que no debía estar en ti, porque eres un hijo de Dios. Entonces entiéndelo, mi hermano, ¿sí? Entiéndelo, ¿sí? Esa es la manera en que el Eterno supervisa su creación, te supervisa a ti, a mí y a cualquiera otro ser humano. Y se llama medida por medida. ¿Sí? Medida por medida. Lo que haces, recibes. Y a veces recibes con demasía.
pero siempre podrás soportar lo que el Eterno te envía. Y te lo envía, te lo reitero, justamente porque hay un acto de misericordia, de amor por ti, mi hermano, por mí, por cualquiera otro que transgredimos, que caemos en ese caminar de perfeccionamiento, que ya no lo hacemos intencionalmente. Si lo hacemos intencionalmente, entonces sí estamos en problemas, mi hermano, ¿sí? Entonces es una oportunidad de corrección, de retornar al Creador. Por eso, Teshuvah, mi hermano, Teshuvah, retornemos al Creador por la vía del arrepentimiento. Además, es el pasaporte que nos da el acceso justamente al reino de los cielos. ¿Sí? Mi hermano, con estas últimas palabras cerramos esta emisión. Espero, mi hermano, que hayas recibido lo que hoy se te trajo, que hayas cerrado tu razonamiento y que hayas abierto tu corazón para recibir esto, para que ahora tú lo analices, lo pienses, lo escudriñes la Escritura y encuentres mayor certidumbre de lo que te estoy diciendo. Todo lo que se te ha dicho aquí es bíblico. Todo está soportado en la Escritura, ¿sí? Porque es justamente lo que le pido cada vez que vengo a este momento, a ponerme aquí, delante de este micrófono, de que yo no diga las cosas como yo creo que deban decirse, sino como Él quiere que se digan. Que tú escuches la palabra que debes oír, que yo diga la palabra que debo de decir y que venga la palabra que necesita escucharse, ¿sí? La palabra que toque nuestros corazones, la palabra que nos ayude a reflexionar, la palabra que nos confronte, la palabra que nos inquiete y nos lleve a tomar decisiones de rectificación en nuestra vida. Mis hermanos, muchas gracias. Les habló Lucino Javier García Pesina desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, desde las instalaciones de Java Ministerios, ¿sí? Nos vemos el próximo martes, mis hermanos. Shalom. Esperando que haya sido de construcción y edificación para tu vida, la fe del creyente. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Shalom.